colecistitis, que es la pancreatitis aguda. En realidad es una complicación cuando ya existe una coledocolitiasis, ¿no? Cuando existen cálculos en el mismo colédoco o en la vía biliar principal, ¿no? Que vamos a ver después nosotros. Bien, sí, es muy importante recordar lo que es la anatomía del páncreas, su irrigación, ¿no? Es importante recordar que es un órgano que se encuentra con relación al peritoneo, ¿no? En una posición retroperitoneal. Tiene grandes vasos colindantes al mismo páncreas y por eso es que una de las complicaciones en pancreatitis aguda es la hemorragia, una hemorragia activa profusa que puede conllevar al paciente a un deceso en realidad, ¿no? Es importante recordar lo que es la función del páncreas. Tiene dos funciones principales, que es la exógena, la producción de enzimas, la que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Porque va a depender de cuál de estas enzimas va a predominar en el proceso de una pancreatitis aguda y vamos a tener nosotros un cuadro clínico característico, ¿no? Sin embargo, independientemente de cuál de las enzimas predomine, la pancreatitis aguda siempre es un cuadro fatal para el paciente, ¿no? Entonces ahí vemos la producción de las enzimas, que puede ser amilasa, tripsinógeno, quimotripsinogina, prolastasa, procarboxipeptidasa, lipasa pancreática, fosfolipasa, enterasa de colesterol, etc. La otra función, que es la endógena, la producción de hormonas, ¿no? Como la insulina, el glucagón, la somatostatina, ¿verdad? Estos sí, estos pueden ser también factores para que exista una disfunción en el páncreas, ¿no? Durante una pancreatitis aguda. Pero a nosotros lo que nos interesa es la función exógena cuando produce enzimas pancreáticas, o sea, la producción de enzimas pancreáticas. Bien, como ustedes pueden ver, la pancreatitis aguda, ¿no? En todos los congresos se habla de una inflamación del páncreas, ¿no? Y que tiene característico un grado variable del compromiso de los tejidos que están colindantes al páncreas, ¿no? Y además, algo muy importante, que va a existir un compromiso sistémico, ¿de acuerdo? Entonces van a haber esencialmente tres sistemas, como es el cardiovascular, el pulmonar y el renal, van a estar comprometidos durante una pancreatitis aguda y esto va a hacer que prácticamente el paciente ingrese en una falla multiorgánica, ¿verdad? Entonces, el cuadro inflamatorio, que es una obstrucción del flujo pancreático y la filtración de las enzimas digestivas desde el conducto pancreático principal, ¿verdad? A todo lo que es el tejido circundante y por lo tanto el cuadro clínico y muy característico de una pancreatitis aguda va a ser un dolor intenso, ¿no? Insoportable por el paciente. ¿Cuál es la etiología de la pancreatitis aguda? Vean, por eso habíamos indicado que es una de las complicaciones de la colelitiasis, la colecistitis y la coledocolitiasis, todas una patología biliar, ¿no? Relacionada siempre con la presencia de cálculos biliares, ¿no? Vean, el 70% de todos los casos, ¿verdad? Eh, en el 70% de los casos, la causa principal es la litiasis biliar. En segundo lugar, tenemos la causa posalcohólica. En tercer lugar, los traumatismos cerrados o abiertos del páncreas, ¿verdad? Esas son las tres principales causas
de la pancreatitis aguda. Por supuesto, tenemos otras causas como la litotripsia extracorpórea. Recuerdan que les había hablado de otros tratamientos, ¿no? Para resolver la colelitiasis, pero que no las utilizamos nosotros, ¿verdad? Ahí está la litotripsia extracorpórea, puede ser una complicación de la ERCP, ¿no? Secundaria a un trasplante de órganos, puede ser también una de las causas, una hipertrigliceritemia, puede ser infecciosa, ¿no? Por algunos medicamentos, o finalmente puede ser idiopática. Vean, existen numerosas, pero principalmente la litiasis biliar, la posalcohólica y los traumatismos que comprometen al páncreas van a ser las tres causas principales para que se pueda desarrollar una pancreatitis aguda, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan, ¿no? Y en realidad es lo que ustedes tienen que ver. Es cómo explicarle por qué el paciente debe operarse, ¿no? De una colelitiasis, ¿verdad? Imagínense que nosotros tenemos cálculos diminutos o microlitiasis, como se denominan, en la vesícula. Los mismos pueden migrar, ¿verdad? Hacia el conducto pancreático, ¿ya? ¿De qué forma? Primero, van a migrar de la vesícula hacia el colédoco, que son los cálculos secundarios, ¿verdad? Porque pueden existir los cálculos primarios también, aquellos que se forman directamente en el colédoco. Y lo que ustedes van a poder observar es que el cálculo, a medida que va progresando en el colédoco, va a existir una obstrucción en la ampolla de Vater, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, en este caso, el conducto pancreático o el conducto de Wilson están compartiendo la ampolla de Vater para drenar tanto las enzimas como la bilis hacia el duodeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Una vez que va a existir la obstrucción por un cálculo en la ampolla de Vater, lo primero que va a hacer va a empezar a aumentar la presión intrapancreática por el reflujo de la bilis, ¿verdad? Hacia el conducto de Wilson, ¿verdad? Otra parte de la bilis va a regresar a lo que es el hígado y por supuesto ahí ya no vuelve a desconjugarse. Entonces se va a absorber a la sangre en su forma directa. Y de ahí que nosotros en el laboratorio vamos a tener una hiperbilirrubinemia a expensas de su fracción directa, ¿verdad? Pero en este caso nosotros estamos hablando de lo que es el páncreas. Entonces va a existir un reflujo hacia el conducto pancreático. Lo primero que va a suceder va a empezar a aumentar la presión intrapancreática y con esto la explosión o destrucción de las pancreatocitos, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte, esa bilis que ha ingresado al conducto de Wilson va a estimular la producción de las enzimas. Entonces, las células pancreáticas, las que se ocupan de producir las enzimas, van a superproducir por la estimulación de la bilis, ¿verdad? Entonces, de esa forma, como ya existe destrucción de los pancreatocitos y además superproducción de bilis, de las enzimas por el estímulo de la bilis que ha producida por un reflujo, ¿verdad? La misma bilis las va a activar a las enzimas pancreáticas, ¿verdad? Y estas enzimas prácticamente una vez, ¿no? Que se drenan al duodeno, que lo que sucede nos sirven para digerir los alimentos, ¿no? Destruyen. Pero como no puede drenarse esas enzimas activadas por la bilis, empieza a autolizarse el mismo páncreas. En otras palabras, el páncreas empieza a digerirse a sí mismo. Esa es una pancreatitis y en muchos congresos, por supuesto, no solamente es una inflamación, sino es una autodigestión del páncreas por sus propias enzimas, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que explicarles a los pacientes, por qué
deben operarse, ¿no? Una vez que se detectan cálculos indiferentemente del tamaño, y en este caso, peor aún, si son diminutos, los cuales pueden progresar al conducto cístico y posteriormente al colédoco. En el diagnóstico es importante una buena historia clínica, ¿no? Debemos recabar los antecedentes personales, familiares, el dolor en mi abdomen superior, ¿no? Va a ser muy importante, que es el dolor en cinturón, cuando ese dolor del epigastrio irradia todo lo que es la región lumbar. Nosotros llamamos eso un dolor en cinturón, ¿perdón? A diferencia de otras patologías, el paciente se, se sienta, entonces no encuentran una posición apropiada para aliviar su dolor. ¿De acuerdo? Están totalmente ansiosos e inquietos, ¿verdad? Las náuseas van a estar acompañados de grados variables de vómitos, características del vómito y además la cantidad, ¿verdad? En que presenta los vómitos.